con la presentación del doctor Pacheco. Amén. Amén. Tremenda presentación. Yo sé que pronto va a sacar el libro. Ojalá que lo saque pronto, porque es buenísimo aprender todo eso para poder, ¿verdad?, conectar con mi iglesia, con la cultura que estamos pasando ahorita. Hermanos, mi tema que voy a traer ahorita, y es un poco dinámico como lo voy a hacer, es un tema muy profundo, muy extenso, y es como ministrar en medio del dolor y las crisis, cómo ministrar en problemas y dificultades. Creo que aquí nadie tiene problemas, amén. Nadie tiene dificultades, nadie pasa por dolor. Yo pensé que nada más era yo. Me encontré un dulce, no me lo voy a robar, me lo voy a agarrar, ¿ok? Hay una bolsa aquí para que me espacio aquí de poner, levantar todo lo que tengo aquí para compartir. Déjeme decirle que interesante es esto. A veces en la vida cristiana tenemos tiempos difíciles y dolorosos, tristes, pero déjeme decirle, Dios los torna en bendición y son para su honra y gloria. Esto lo puse y lo escribí basado en mi experiencia en lo que he caminado con Cristo, y lo compartiremos un poquito más adelante. Va a ser algo dinámico, no voy a estar predicando, voy a dar los puntos claves textuales y después voy a abrir algo diferente, invitar a mi esposa que pase conmigo, compartir un poquito de nuestra experiencia. Amén. ¿Pero qué le parece si podamos orar para empezar? Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todo lo que ya has hecho, Padre, en esta mañana, Señor, por medio de tu palabra, la exposición de tu siervo, Señor, las alabanzas, Padre, de tu lectura, Señor, de tu palabra, Señor, y el compañerismo que tenemos, Señor, como siervos, como pastores, como tus hijos. Y, Señor, te rogamos que nos sigas bendiciendo y nos hables a nuestra vida, Señor, y al resto de este tiempo, Padre, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, para la honra de tu nombre, Padre. Que tu Espíritu Santo nos guíe siempre en tu verdad, Señor, y obediencia. Y lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor, Dios y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, interesante porque cuando hablamos de dolor y sufrimiento, casi un tema que no queremos hablar. ¿Está de acuerdo conmigo? La vida de Cristo, como dije, tiene tiempos muy difíciles, y la mayoría de nosotros vemos la dificultad a veces, o el dolor, o las pruebas, como algo malo o negativo. Viene algo malo o negativo, y la pregunta es, no sé si nomás me pasa a mí, la pregunta es, ¿por qué yo? Y otra vez, ¿o por qué a mí? ¿Sí o no? ¿Por qué yo si soy tu siervo? ¿Por qué yo si te obedezco? ¿Por qué yo si soy tu hijo? Esas preguntas nos llevan a pensar y a veces indagar. Y no tiene malo porque somos humanos, tenemos sentimientos, pero déjeme decirle, lo tomamos negativo, pero yo lo puse así. Pero no lo vemos como un regalo de misericordia y gracia envuelto y listo para ser abierto. Amén. Porque es cuando a veces más podemos experimentar la misericordia de Dios y la gracia del Señor en esos tiempos difíciles. Ahora, interesante, hermanos, es que Jesús nunca prometió que iba a pasar, que íbamos a pasar tiempos excepcionales y sin ningún problema. Amén. O él lo dijo, y si lo encuentra me dice, y le digo a otro persona que me iba a buscarlo y lo investigamos, porque no, él promete estar con nosotros. Amén. Él promete, y hay muchas promesas en la Biblia, pero en realidad hay una promesa o una palabra de él cuando dice que en el mundo hay que aflicción, pero confiar en mí que yo he vencido el mundo. Él lo dice claramente. Y además, cuando dice las bienaventuranzas y empieza a hablar, siempre habla y dice, bienaventurado aquel que llora porque será. O sea, siempre hay una manera de entender que en la vida es vida y es difícil. ¿Está de acuerdo conmigo? Y hay problemas. Y a veces queremos, hermanos, estar, le decía un hermano aquí, a veces queremos estar siempre en la mañana gloriosa, la mañana hermosa. ¿Sí o no? Amén. Todo bien. Pero la noche es parte de la vida. La tarde es parte de la vida. Interesante, cuando usted va a la Biblia y habla ahí en Génesis, vaya conmigo, y abre ahí en Génesis. Al iniciar el texto, y viene luego lo que es la creación, ¿está bien? La creación, y dice el versículo, Dios creó al principio los cielos y la tierra, y el versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz
Y a las tinieblas llamó Noche. y como dice, y fue la que, fue la mañana y la tarde. Ah, no, fue que la tarde y la mañana. Es más, hermanos, algo personal. Yo creo que mientras estemos en este mundo, estamos viviendo en la tarde. Amén. Pero un día estaremos frente al Creador en una mañana gloriosa. Amén. Y eterna. Hay un himno que me gusta mucho. Y aquí el pastor, el pastor del mundo se lo sabe, ¿verdad? Cuál gloriosa será la mañana, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuál gloriosa será la mañana. ¿Se lo sabe? ¿No se lo sabe? ¿Lo puede cantar un poquito? Hermano, ¿se lo sabe? ¿Cómo va? Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida haremos al Señor. ¿Ya no habrá? No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será el consolador. Gloria a Dios, hermanos. Ustedes cantan hermoso, hermanos. Un aplauso, ¿verdad? Cantan muy bonito. Y yo no canté, hermanos, porque si canto yo empiezan a sufrir más y antes de tiempo. ¿Okay? Por eso no canté, porque ese sería parte del sufrimiento. No. Pero es una alabanza basada en escritura, basada en principios bíblicos, que hay una realidad que un día estaremos ahí. Así que ministrado en medio de dolor, yo puedo decirles que en Romanos 8, 28, 29 encontramos que todo lo que nos pase, bueno o malo, es para bien. Amén. Para aquellos que conforme a su propósito somos llamados. Y aún el contexto de todo el capítulo, sin dejar el solo versículo, y el contexto de toda la carta de Pablo a Romanos, habla de que hay tiempos difíciles, pero hay un galardón, hay una bendición, y en esa bendición podemos encontrar que en medio del sufrimiento podemos encontrarnos con el Señor. Así que la vida de Cristo incluye dolor y tristeza, sí es cierto, y pruebas, y Dios transforma esas experiencias para su honra y su gloria. Amén. Sé que usted lo sabe, a lo mejor, o lo ha escuchado, pero a veces el poder poner una perspectiva bíblica es difícil, pero déjenme decirle algunos cuantos principios, y como digo, no voy a estar predicando ni compartiendo porque no es el momento. Quisiera nomás darle algo en su mente, pero quisiera compartir un poquito el testimonio que queremos compartir hoy, mi esposa y su servidor. Y déjeme decirle que cuando vienen esos tiempos difíciles y las preguntas vienen, a veces vemos sufrimiento como una sorpresa, amén, pero no como un regalo. O el dolor, dificultad como una sorpresa, pero no como un regalo del Señor. Y es interesante porque viene la pregunta, como dije, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué está pasando a mí? Pero déjeme poner algo en su mente y déjeme decirle algo. La realidad, hermanos, es que el sufrimiento, la dificultad, las pruebas en la vida es inevitable. Amén. Y usted va en 1 de Pedro 4:12, nos dice que amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes, ¿qué? ¿Ha venido para qué? Para probarlos. Y dice, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. No es algo extraño, no se sorprendan. Que dice el apóstol Pedro, no se sorprendan como si algo extraño, es parte de la vida. Ahora, en Cristo, qué hermoso es poder saber que podemos, saber que tenemos a alguien que ha prometido estar con nosotros. Y alguien que nos ama de tal manera y nos da esa ayuda. Así que el sufrimiento o las dificultades, las luchas son inevitables, son verdaderas, son parte del día a día y son algo que no nos debemos extrañar. Romanos 5:3 dice, nos gloriaremos en las ¿qué? Tribulaciones. Y hermanos, déjeme decirle algo, ¿usted ha leído Salmos? Amén, espero que sí. Está lleno, hermanos, de una escritura hermosa, una poesía hermosa, amén. Y lo usamos todos los días, ¿sí o no? Salmo 91, Salmo 23, Salmo 29, y le puedo mencionar mucho más,
Pero saben que la mayoría de esos salmos fueron escritos en tiempos difíciles, de dolor, de dificultad y de llanto. Pero en esos tiempos el salmista y los escritores de los salmos pudieron ver y contemplar el amor y la gracia del Señor. Y recordar. Y el rey David, tremendo rey David, cómo los recordaba y se aferraba a las promesas del Señor. Entonces, las dificultades son inevitables. Y déjenme decirle, no nada más son inevitables, a veces también son necesarias. Amén. A veces son necesarias. A veces no las entendemos, a veces son inexplicables, pero son necesarias. Un autor dijo, si Jesús es el Hijo perfecto y tuvo que aprender a confiar y obedecer por medio del sufrimiento, cuanto más necesario es para nosotros aprender a confiar y obedecer en medio del sufrimiento. Amén. Jesús mismo sufrió y padeció todo lo que padecimos que nosotros. La diferencia fue que Él nunca falló y nunca pecó. Y algo que se interlaza, hermanos, con todo esto es que el posmodernismo que decía el doctor Pacheco ha influenciado mucho, porque ahora hemos sido afectados de tal manera que somos más emocionales y sentimentales y nos dejamos guiar por los sentimientos y no por las decisiones. No tiene nada malo tener sentimientos, ¿saben? O emociones, o luchas. Pero no podemos guiar nuestra fe y caminar con el Señor por medio de los sentimientos, sino por las decisiones y por la palabra de Dios. Y ahí está nuestra confianza y nuestra fe y dependencia del Señor, de poder avanzar. Así que también algunas luchas, algunas dificultades son necesarias. ¿Y por qué son necesarias? Son necesarias para poder crecer en el Señor y poder buscar y depender más de Dios. En Salmo 119, 71 dice que estas luchas son buenos. Dice, bueno es para mí ser afligido. El salmista dice, bueno para mí ser afligido. Pero ahora en el día de hoy, el ser afligido lo tomamos como algo malo. Ahora, hermanos, sí, hay cosas que nos pasan y son consecuencias del pecado, cosas que no entendemos, inexplicables. Pero déjenme recapitular un poquito. Si creemos en un Dios todopoderoso que está en control, ¿sí o no? Creó los cielos y la tierra. ¿Él está en control de nuestra vida o no? Amén. ¿Él está viendo por nosotros o no? Sí. Amén. Ahora, ¿entendemos todo lo que Él hace? No. Pero creo que a veces no tenemos que entender tanto, sino obedecer más, mientras caminamos y seguimos entendiendo. Y ahí está, hermanos, el poder entender. Hermanos, Jeremías, el profeta, ¿cómo? Llorón. ¿Por qué? ¿Por qué sabe que lloró, hermanos? Porque lloraba mucho. ¿Y por qué lloraba? Porque estaba en un lecho de rosas. No, lloraba por sufrimiento. Pero cuando usted lee Jeremías, para mí, aparte conocido como profeta llorón, es un profeta, hermanos, que se entregó una relación tan cercana con Dios como no muchos profetas en la Biblia lo hicieron. Porque en esos momentos la entrega y la búsqueda con Dios era tan intensa, tan personal, que era necesaria. Pero también, hermanos, Dios produce, en medio de todas estas pruebas y dificultades, produce beneficio y produce transformación. ¿Sí? Amén. Porque si el Señor nos da a entender que produce, dice, tenga por sumo gozo cuando se hallen, ¿qué? En esas pruebas. Santiago, ¿qué? 1:2. Porque el resultado de la prueba y de la dificultad es que, o sea, hay beneficios. Y hay muchos versículos en la Biblia donde habla de eso. Romanos 5, 3-4 también lo dice. Hay el bueno estar afligido, es bueno pasar por tribulaciones, porque en medio de eso podemos gloriarnos en ellas y confiar en el poder del Señor y poder salir adelante, poder avanzar en el Señor. Así que, y sabemos que las lágrimas son temporales, pero mucho más allá, déjenme decirle, Dios
redime el sufrimiento, derrime las dificultades. Romanos 8:28 es un versículo que, aplicado bien en el contexto del texto, podemos aplicar esa promesa a nuestra vida. Además, sabemos que la esperanza eterna nos ayuda a entender que un día estaremos delante del Señor y ya no habrá llanto ni dolor. Amén. Y habrá el gozo eterno que Dios quiere que tenemos y que podemos experimentar desde hoy. Pero ¿cómo lo experimentamos desde hoy? Bueno, lo experimentamos desde hoy cuando podemos entender estas cosas o cualidades que le mencionaba y podemos en verdad ver el sufrimiento con una perspectiva diferente y ver el sufrimiento de una manera que podamos ver que en medio del dolor, dificultades y sufrimiento hay beneficio y Dios se glorifica. Amén. Y nosotros podemos ser de honra y gloria para el Señor y de ayuda para otros más. Además dije, siervos, pastores aquí, yo también soy pastor y siervo y como ustedes. Lo que más luchamos y caminamos con los hermanos en la iglesia son hermanos que están en pruebas, problemas y sufrimiento. Amén. ¿Sí o no? Pero a veces déjenme decirle algo y voy a cambiar un poquito el chip. A veces también tenemos que ser vulnerables en cierta medida y poder abrir nuestro corazón y ministrar en medio del dolor. Porque como pastores, como siervos, la iglesia debe saber que somos hombres o mujeres que caminan, que luchan, que sufren, que lloran. Y déjeme decirle que no somos Superman ni supermujer. Amén. Porque a veces, al no poder enseñar bien a la iglesia en ese sentido y que ellos puedan entender, idealizan tanto el enfoque del pastor que nos ven como ese superhombre, que no tiene que fallar, que no tiene que llorar, que no tiene que sufrir, y si sufre no tiene que demostrar sentimiento. Amén. Pero ¿saben qué? En realidad no es esa. La Biblia es clara. Es más, ¿usted conoce a Jesús? ¿Lo conoce? Hay un versículo bien chiquito, ¿va? Dice Jesús. Ay, ¿por qué se lo sabe todo, Otra vez, Jesús lloró. ¿Y sabe que lloró? Lloró por gozo en ese momento. ¿Se acuerda el contexto? ¿Por qué lloró? Por Lázaro, por la muerte de su primo. ¿No cree que estaba triste? Se deprimió, se sintió mal, lloró. Ahora, yo creo que él sabía que lo iba a ¿qué? Aceptar. Pero en la pérdida fue clara para él y lloró. ¿Fue malo? ¿Fue pecado? No. Ahora, ¿quién es el líder de líderes? ¿Quién? Jesús. Y nos da el ejemplo claro de humildad. A veces también, hermanos, es falta de humildad y es un poco de arrogancia, porque cuando somos vulnerables, y yo sé, no tenemos que ser abiertos en todo, porque a veces hay personas que son malintencionadas y cosas así, hay que tener reservación, pero creo que sí es bueno explicar y compartir con la iglesia cuando estamos en luchas y poder enseñarles a caminar y depender del Señor. Y es ministrando en medio del dolor, es compartir nuestro testimonio de una manera fiel, sin enfocarnos en nosotros, pero glorificando a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque en realidad, hermanos, más en conferencia o ahorita de manera teológica, y además quería recorrer estas cosas en su mente y corazón, que usted sabe, pero para poder llegar y adentrarnos a que el servir al Señor, mucho más de predicar la palabra, es que vivirla. Y al vivirla, también caminar con la iglesia y demostrarle a la iglesia cómo podemos caminar con el Señor de esa manera cercana. Y sé que el tiempo apremia y vamos avanzando, pero déjeme decirle, cuando uno abre su corazón, y la iglesia también lo puede ver como ministros, también uno
puede ministrarles a ellos, pero también uno puede ser sanado. Hermanos, hablemos un poquito uno a uno, bueno, entre muchos, ¿verdad? Pero cercanos, con el corazón abierto. ¿Cuántas veces, como pastores, hemos llorado a solas? ¿Cuántas veces, como esposas de pastores, han caminado a solas sin ninguna amiga? ¿Cuántas veces han avanzado y podemos saber que a quién le puedo decir algo? ¿Cuántas veces tenemos una lucha tan fuerte que oramos por los demás, pero nadie viene y ora por nosotros? A veces la gente quiere orar por nosotros, a veces nosotros no se lo permitimos, porque no saben qué estamos pasando. Es un tema muy largo de compartir, pero aquí quiero invitar que pase a mi esposa, porque quiero compartir con ella un poquito. Si pueden prestarnos un micrófono. Y aquí es donde entra la dinámica diferente. Amén. Y déjeme decirle algo, y esto es para la honra y gloria de nuestro Señor. Queremos compartir un poquito de testimonio que pasamos nosotros. Y es algo que a lo mejor a usted le puede ayudar. Espero que le ayude y que sea de bendición. Y si no, puede compartirlo con alguien. Pero hace 2 años atrás pasamos un tiempo muy difícil. Estamos plantando la obra en la Mar Español, ahí en Arlington. Estamos sirviendo, trabajando en el Señor. ¿Qué dice amén? Predicando todos los domingos fieles. Diezmando. Porque también los pastores diezmamos, ¿no, hermanos? Amén. ¿O no? Amén, amén, amén. Dígame, porque usted tiene que poner el ejemplo, ¿verdad? Sí, correcto. Siendo fieles a la congregación, yendo, avanzando, qué hermoso, todo avanzando bien, gente viniendo a Cristo, bautizando, gloria a Dios. Y sale embarazada Ana de Josué, su 4º hijo. Hermanos, el embarazo más perfecto que usted pueda saber. Amén. El embarazo más mejor de los 4. Ni un problema de nada. Right? Hasta el final. Y avanzando bien, al final tiene una complicación. Josué tiene que salir rápido. Y cuando va a nacer, Josué nace prematuro y se lo lleva a NICU, a la incubadora prenatal, ¿verdad? Hermanos, fue algo rápido y esperábamos que naciera más después y no teníamos el nombre. Entonces tuvimos que buscar nombre. Escogimos Josué y estaba buscando el segundo nombre, ¿verdad? ¿Cuál fue? Abdiel. Bueno, Ana, mi esposa, Abdiel. Y cuando buscamos en los nombres, Abdiel significa siervo de Dios o entregado a Dios. Amén. Siervo entregado a Dios. Amén. ¿Qué hermoso nombre, no, hermanos? Bueno, hermano, estaba perfecto todo. Estaba muy bien. Gloria a Dios por todo. Bien. Y está el niño en la incubadora. Este domingo estamos predicando. ¿Te acuerdas? Estoy predicando yo y nos hablan del hospital. Que fuéramos y regresáramos rápido. Porque algo no estaba bien con Josué. No estaba respirando bien, cosas estaban pasando. Y ahí nos dice una noticia. Hermanos, que el Señor les bendiga primeramente. Es un poco difícil. Ese domingo, cuando recibimos la llamada, le habían hecho unos exámenes de sangre a nuestro hijo, porque había algunas cosas que mirábamos que no se miraban normal. Cuando llegamos nos dieron la noticia que nuestro hijo había nacido con un problema genético que se llama trisomía 9 mosaica, y esto es que en lugar de tener 2 cromosomas, él tenía 3 en la número 9, y es
condición muy poco usual, de la cual ni los doctores tenían mucha información. Nos dijeron que había solamente el 1% de casos a nivel mundial, o sea que iban a ir aprendiendo con Josué lo que se tenía que llevar a cabo. Josué tenía, sus músculos eran muy débiles, él no podía respirar por sí solo, él tenía que estar entubado para poder respirar. Y en lugar de que fuera mejorando los niveles de oxígeno que le daban, iba empeorando, y los niveles tenían que ser más altos y más altos y más altos, y de ahí en adelante todo fue de bajada. Cada vez que nos llamaban eran para darnos malas noticias. Su cerebro no se desarrolló como tuvo que desarrollarse. Sus pulmones no funcionaban bien y tenía problemas en el corazón. Yo estaba predicando cuando nos llaman, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Usted le ha pasado cuando predica ese sermón que es como un jonrón? ¿Sí? Aquí los aquí el béisbol. ¿Astros o Rangers? No quiero entrar en la polémica, por eso lo voy a los Cowboys. Okay. Pero cuando predica ese jonrón, ¿verdad? Que dices, ese sermón que dices, hombre, qué buen sermón, ¿verdad? Que la vuelas, ¿verdad? La vuelas del estadio y sales con esa alegría y gozo y te llaman para juntarnos con los doctores y si nos encontramos este problema genético. ¿Qué? Este problema genético. ¿Y qué saben? No sabemos nada. Es un tipo de síndrome que le da al 2% de la población en Estados Unidos y al 1% de la población mundial. Casi los niños no viven, no sobreviven. Además, había enfermeras y doctores que decían, wow, pero wow porque nunca había visto un caso así. Y ahí empezó la jornada. Empezó la jornada y cuando le decía del sufrimiento que es inevitable, les preguntas, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? Señor, te estamos sirviendo. Y yo le pregunté, hermanos, ahora en mi corazón, yo le pregunté al Señor, ¿por qué yo, Señor? Ya yo he pasado como 8 operaciones de otro problema que tenía de reconstrucción dentro de mí. Y digo, bueno, Señor, ¿por qué más? ¿Sí? Bueno, hermano, ¿sabe qué? La operación número 9 ya viene en camino, gloria a Dios. Así que voy a tener 9 operaciones. Y lo bonito, ¿sabe qué? Es que le dije al doctor, le dije, ¿no me pasa una tarjeta que le ponchas? Y como después de la 8, la 9 gratis. Digo, pues ya soy cliente, digo, ya le pagué la escuela a su hijo y pues ya soy cliente ahí, ¿verdad? Pero, y son luchas, ¿verdad? Son dolores, son pruebas, pero la prueba que estábamos por empezar a pasar era bien diferente. Y ahí empezó, y cuando le explico y comparto esto que compartió Adrián, es la primera vez que estamos compartiendo esto en público, después de 2 años, porque el Señor nos ha llevado por un proceso de sanación, de duelo, y por eso quisimos compartirlo con ustedes. Y no es fácil, pero llegaban las preguntas, era cómo poder seguir caminando y sirviendo en medio de este dolor y de la incertidumbre. Cansancio vino. Ana estaba todo el día en el hospital y yo estaba toda la noche. Aparte tenemos 3 hijos más, Caleb 17, Mateo y David. Mateo 7 y David 4. Hermanos, era una lucha, era un cansancio, era difícil, y llegaban las preguntas y luego llegaba el desánimo. El desánimo nunca llegó. No, el desánimo llegó, hermanos. ¿Quién está conmigo? Así es. Llegó. El desánimo llegó. Y le agradezco al doctor Adrián que me presentó como doctor. No estoy en su doctor, estoy en camino para allá, todavía no soy.
tengo varios estudios, pero sé teología, sé la palabra, he estudiado, he dado clases, he hablado del dolor, sufrimiento y sé todo eso y sé aconsejar y tengo clases de consejería y menciona lo que usted quiere. Y llega el momento que viene el dolor, viene la prueba, el desánimo y no sé cómo ayudar a mi esposa. Y no sé cómo ayudar a mis hijos. Hermanos, y no sé o sabía cómo pararme a predicar o qué hacer. ¿Y sabe qué uno tiende a hacerse? A aislarse, a hacerse a un lado. Las preguntas estaban, lo difícil estaba, y después del desánimo, hermanos, llegó entre llanto, dolor, preguntas, llegó el no tener ganas. ¿A quién le ha pasado aquí? Levante la mano, como pastor, no, levante la mano si le ha pasado, seamos honestos. Yo estoy aquí en mi corazón con usted, mi esposa. No tener ganas, ni de predicar, ni de orar, ni de la Biblia, Ni leer nada. ni seguir adelante. Había noches que yo le decía al Señor, bueno, Señor, ¿por qué no me escuchas cuando te estoy pidiendo que sanes a mi hijo? Pero si escuchas cuando oro por otra persona. ¿O por qué aquel sí escuchas y yo no? Y eran noches largas, hermanos, en el hospital, como no se imagina, y días largos. Y Josué a veces estaba a punto de morir y a veces salía de eso y seguía caminando. Y en medio de todo eso, me acuerdo que nos decían, lea la Biblia. ¿Usted le dice eso? Sí. Lea la Biblia. Y yo, ok. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo no quería leer la palabra de Dios. No tenía ganas, no tenía ánimo. Tenía culpa. Teníamos culpa. Y no entendíamos por qué. Pero en medio de todo eso, la palabra de Dios que está implantada en sus corazones me recordaba y me recordó el Señor que yo no estaba parado ahí o sirviendo por mí, sino por amor a Él, por gloria a Él, por honor a Él. Y ¿sabe qué, hermanos? Creo que esos domingos casi nunca terminé la predicación, ¿verdad? Me quedaba en el punto 2. Porque no podía terminar. Y luego estaba predicando de Jeremías y prediqué de los Salmos y estamos predicando una serie que se llama Caminando con Jesús en medio de la oscuridad. ¿Se imagina? Eran sermones que nunca terminé. Pero cada mañana y domingo, palabra de Dios, me levantaba en la mañana y le hablaba a los diáconos, no voy a ir, hágale como pueda. Y me decía Ana, no amor, vamos, hay que darle gracias a Dios. Le digo, wow, tienes razón, amor, porque el ser agradecido con Dios no depende de lo que yo esté pasando, ¿va? O sintiendo, depende de lo que Él hizo por medio de Cristo en la cruz por nosotros. Depende de el amor que nos tiene a nosotros. Hermanos, y créanme que me bañaba, me iba sin rasurar, pero sí me bañaba. Y creo que el apoyo mutuo fue necesario. Pero esos tiempos de dolor y sufrimiento tuvimos que hacer varias cosas. Y la primera es reconocer que necesitábamos ayuda. Como dice Luis, ¿verdad? Era difícil levantarse los domingos
y ir a adorar a Dios, ir a escuchar su palabra. Cuando nuestro hijo lo dejábamos en el hospital y sabíamos que nos podrían hablar y decirnos que quizás ya el Señor se lo había llevado. Pero como dice Luis, sabíamos que no podíamos solos, ¿verdad? Y primeramente fue el Señor, ¿verdad? Nosotros tomados de la mano de Él, porque el Señor nunca nos deja, somos nosotros los que nos soltamos de la mano del Señor. Entonces, honestamente, hermanos, para mí la iglesia era como un lugar donde yo me podía desahogar. Me la pasaba llorando todo el servicio y pidiéndole al Señor pues que Él hiciera un milagro en la vida de mi hijo. Como decía Luis, ¿verdad? No esperábamos esto, esperábamos tener a nuestro bebé sano en casa a los 2-3 días de haber nacido, y no sucedió así. Y fue un tiempo difícil, como estar sola en el hospital con él, porque pues mi familia, mi mamá se quedaba con los más chiquitos, Luis se iba a trabajar, y en los momentos donde uno está solo es cuando a veces más puede ser atacado, y también es cuando uno más puede abrirse con el Señor. Y yo me recuerdo estando en el hospital, muchas veces yo, como decía Luis, preguntaba: Señor, ¿por qué? ¿Por qué si nosotros servimos en la iglesia nos está pasando? Y porque aquellos que no están sirviendo, sus hijos están sanos, están bien. Y no entendía el por qué, y yo quería respuestas en ese momento. Pero el Señor me llevó a una cita bíblica. En Isaías 41:10. Y dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y este versículo, hermanos, fue del que yo me agarré. Y yo dije: Señor, tú estás conmigo. Y Luis comentaba que nosotros escogimos el nombre de Abdiel por el significado, sin saber lo que venía. Cuando quisimos volver, que ya estábamos en medio de la situación, y volvimos a buscar el significado de Abdiel, en ninguna parte pudimos encontrar que significara entregado al Señor. El significado real de Abdiel es siervo de Dios. Y empezamos como a mirar todas estas cosas donde el Señor ya nos estaba preparando, pero en su momento no lo estábamos mirando. El Señor desde un principio, Él nos dijo: ustedes me van a entregar a su hijo. Y no lo comprendimos hasta después. Pero el agarrarme de este versículo para mí fue de mucha ayuda en mi vida espiritual y mi vida emocional. Porque emocionalmente, como madres, las que somos madres, el perder un hijo es el dolor más grande. Y yo decía: Señor, tú estás conmigo, tú me vas a ayudar y tú me vas a dar la fuerza que yo no pensaba tener, hermanos, en mi vida. Nunca pasó yo estar en un hospital con mi hijo, mirarlo, cómo se ponía, los medicamentos que le tenían que dar para que él no tuviera tanto dolor, verlo entubado cuando lo tuvieron que sedar para entubarlo. Creo que por ahí hay una foto, no sé si
nadie de nosotros queremos ver a nuestros hijos sufrir. Y como mamá, el no poder tener el control de poder ayudar a mi hijo era muy difícil. Yo le decía a mi mamá, a mis hijos que están bien, tienen fiebre, les doy Tylenol, les doy algo para ayudar a esa fiebre. Pero en él yo me sentía con manos atadas, no podía hacer absolutamente nada por él, simplemente dejarlo en las manos del Señor. Y eso fue lo que a mí me ayudó a poder dar ese paso de decir, Señor, tú me lo diste y lo dejo en tus manos y haz tu voluntad en él, porque yo ya no podía seguir luchando físicamente y emocionalmente con esto todos los días. Esa foto fue la única vez que Josué pudo salir del hospital para que él pudiera estar afuera, recibir aire fresco, y fue la noche antes de que el Señor se lo llevara. No, hermano, es una chulada de niño, la verdad. No porque sea papá yo, pero chulada, hermoso. Se parecía a la mamá, no a mí, claro. Y añadiendo lo que dice mi esposa, esto no nada más fue la lucha de nuestro día a día, pero déjeme decirle, y le abro el corazón, trajo problemas matrimoniales. Yo sé que usted no pasa eso, amén. Trajo problemas matrimoniales. ¿Quién es culpable? ¿Tú o yo? Tuvimos que preguntarle al genético, ¿quién es culpable? Yo le pregunté, ¿soy yo? Mi esposa, y me dijo, ni uno de los dos. No sé. ¿Pero cómo que no sabes si es el genético? Me dice el Señor, no sé. La ciencia sabe nomás qué es eso, no sé más. Pero no es culpable. Nadie. Y él me dijo, ella me dijo, si quiere culpar algo, dígale a Dios. Esa noche fue difícil para mí. Y un pastor americano, amigo de ese tiempo, que me ha mentoreado, hablé, lloré con él y me dijo, Luis, por eso le puse esta frase. Me dijo, ¿tú crees que todos los regalos y los mejores regalos vienen con envoltura o sin envoltura? Y dije, wow, me puso a pensar. Ahí empecé a cambiar mi punto, mi manera de ver. Y dije, Señor, pues no entiendo, pero mientras esté aquí, déjame encontrar esa gracia y misericordia en medio de esto. Y se volvió el regalo. Porque Josué es un regalo. Amén. Amén. Los hijos de Dios son un regalo, son herencia. Y déjenme compartir algo, hermanos. Aunque era doloroso, vimos la obra y la mano de Dios usar a mi bebé de meses ahí luchando en todo el hospital. Venían doctores de verlo de otro hospital, amén, a verlo. La primera enfermera que lo conoció venía y le daba una cobijita y venía nomás a verlo. Y yo decía, Señor, qué buena oportunidad para compartir de Cristo. Y yo lo que hacía era compartir de Cristo. Y yo estaba como pastor ahí en las noches, todas las noches, y llegaban los helicópteros y los oía, que llegaban y bajaban. Y una noche el encargado del hospital, de los capellanes, no estaba. Viene una enfermera que conocí por tanto ahí todas las noches, y me dice, oye, ¿tú eres pastor? Y le digo, sí. Acaba de llegar una familia del Paso que no habla inglés. ¿Puedes venir a ayudarnos? Dije, si tú quieres y crees que pueda, yo voy. Hermanos, un niño que venía con un problema, que algo se le había caído por aquí, estaba muriendo, y Dios me permitió ministrar a la familia. Y Dios empezó a usar ese tiempo para poder, en verdad, yo decirle, Señor, no te entiendo, pero en medio de este proceso, déjame servirte como pueda. Y aparte la noche se me hacía más corta. Pero hermanos, pero eran noches difíciles. Entonces hubo problemas matrimoniales, hubo problemas de todo tipo, con nuestros hijos también. Y para esto no reconocíamos ella y yo que necesitábamos ayuda. No, yo puedo.
Y yo puedo y tú puedes, pero la verdad la cosa iba mal en peor. Después fui avanzando y también nuestro hijo después pasó problemas. Había culpa. Mi hijo mayor decía, ¿por qué no me pasa a mí, papá, y no a él? Porque me muera yo y no se muera él. No, espérame, no es eso. No vamos por ahí. Y hermanos, y qué frustrante es tener estudio de consejería y no poder usarlo con tu familia porque no sabes cómo aplicarlo. Y aunque sabía cómo aplicarlo, no aplicaba bien. Y si aplicaba bien, no estaba funcionando, hermanos. Pero en medio de todo eso, el poder reconocer, hermanos, que necesitábamos ayuda. Hubo problemas en todas las áreas, hasta el punto de que decidimos pedir ayuda. Decirle, hey, necesitamos ayuda, no podemos más. Y un día en la iglesia, cuando estaba predicando, yo les dije, hermanos, oren por mí, que no puedo más, no sé cómo seguir. Creo, hermanos, que fue cuando más vi a la iglesia acercarse. Y oramos juntos. Y me dijo un hermano, pastor, yo pensé que era como Superman, pero ahora veo que es como yo. Y le dije, claro que soy como tú. Ser pastor no me hace más ni menos, ¿verdad, hermanos? Ser siervo de Dios es un ministerio, es un don, ¿verdad? Es un privilegio, es una responsabilidad, pero no somos más, somos menos, somos ahí luchamos. Y pudo ver una cercanía y pudimos caminar. Y dije compartirle que el Señor nos fue hablando, como decía Ana, entregarlo al Señor. Había noches bien difíciles y una noche yo estaba, esas noches que no sé si le pasa a usted cuando están los problemas, dificultades, esas noches que son como noches de crisis. ¿Me ha pasado? No puedo dormir. Interminables, llanto. Estaba en el hospital, hermanos. Eran como las 2 de la mañana, yo veía a mi hijo, y esa noche llegamos, ¿te acuerdas cuando llegamos tarde? Que el niño se volteaba. Josué se volteaba, porque llegamos tarde, y se volteaba, y la enfermera decía, ¿por qué se voltea el niño? Porque lo tienen que mover en posiciones, ¿va? Desde lo ponían por un lado, él se volteaba para otro lado. Después cuando llegamos, ¿sabe por qué se volteaba a ese lado? Porque era el lado que estaba la mamá. Y la enfermera dice, cuando Ana se sienta, pero el cambio de enfermera se sienta ahí, la enfermera dice, ahora sé por qué el niño siempre que lo volteamos para allá, se voltea para acá. Porque donde estaba ella, a agarrarle la mano, a cantarle, a orar con él. ¿Se imaginan? Ver el sufrimiento ahí. Esa noche, hermanos, yo le comparto mi corazón ahorita brevemente, yo sé que ya el tiempo premia, y Adrián, cuando tú digas, cortamos. Esa noche yo estoy muy triste. Y dije, Señor, no te entiendo, Señor. Háblame, por favor. Y soy bautista del sur, Hueso Colorado. Amén. Y digo, Señor, háblame, por favor, Señor, no te entiendo. Entro al lugar donde está el cuarto de los papás, espera. Y eso ya Dios le había dado el versículo de Ana de 41:10. Entro al lugar donde el cuarto de espera, hay café, estoy tomando café, estoy llorando, estoy frustrado, no sé qué hacer, estoy impotente. Digo, estoy orando al Señor, estoy impotente. Y volteo a la pared de este lado y hay escritos nombres y cosas. Nada es cristiano ahí, nada es cristiano, pero hay un texto ahí, Juan 13:7, y dice, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Cuando veo ese texto, hermanos, yo empiezo a llorar. Yo nunca he visto en meses estar ahí textos bíblicos ahí. Y Dios toca mi corazón y le digo, Señor, gracias, ya me contestaste. Lo que tú haces, no lo entiendo, pero lo entenderé. Déjeme decirle algo, todavía no lo entiendo, pero sé que un día lo entenderé. Y si no lo llegara a entender, gloria a Dios, pues como quiera, Él es digno de ser glorificado. Amén.
Y en el momento estar con ese dolor, digo, Señor, ¿cómo me puedes ayudar? Y volteo al otro lado y está 41:10. El texto que Dios le dio a mi esposa. No temas, no desmayes, estoy contigo. Y abajito, 43, Isaías 43. Porque pases por la yo estaré contigo. Hermanos, fue una noche de mucha paz en mi corazón, donde le pude decir, Señor, gracias, porque nos hablas aún en medio del sufrimiento y en medio de las dificultades. Solo permíteme serte fiel. Por eso cuando le compartí esos puntos, no son puntos nomás que le compartí ahorita porque saqué un estudio exegético, no. Están en la Biblia, son porque los he vivido. Y los sufrimientos los hemos vivido, son inevitables. Pero Dios los usa para transformarnos y buscar al Señor. Entonces aprendimos a poder pedir ayuda, porque si no, no íbamos a avanzar hacia adelante. Y también a saber que necesitamos caminar con otros. Era cuando más ocupaba un abrazo. ¿A usted le ha pasado eso? Era cuando más ocupaba decirle a alguien lo que me estaba doliendo. Decirle a alguien, ¿cómo predico? ¿Cómo enseño de la confianza de Dios? En medio cuando la gente ve otra cosa. Y deje decir, hermano, que en medio de todo eso hay críticas. Amén. Hay luchas, o no pasa. Y hay pruebas. Y llegaban personas que queremos mucho, y uno me habló y me dice, hey Luis, estamos orando, pero yo creo que es falta de fe. Hermano, yo sé de la Biblia. Dije, no, eso no es falta de fe. Pero me dolió que la llamada no fuera para decir, estoy orando por ti. Falta de fe. Otro me dijo, seguro que no tienes un pecado escondido. Y le dije, hermano, sí tengo muchos. Bueno, yo tengo muchos. No sé si usted no tiene ninguno. Si no tiene ninguno, creo que ya está con Dios. Todos fallamos, amén. Y le dije, tengo muchos pecados y fallo, pero eso no es bíblico. Amén. Eso no es consecuencia del pecado. Es algo que es inevitable, que no hicimos nada malo porque pasara. Y así había comentarios y cosas. En medio de eso, el dolor de poder entregar a nuestro hijo al Señor. Cuando ya era lo inevitable, ese hospital nos dio permiso de poder presentarlo al Señor. Eso fue hermoso. ¿Te acuerdas? Vine a la iglesia, dentro del hospital, y me decían, no, yo hago la presentación. Dije, no, yo hago la presentación de mi hijo. Y no la pude hacer, hermanos, como quiera. Pero le dije, Señor, es tuyo, porque no era mío. Amén. Los hijos no son nuestros. Dije, es tuyo, pero te lo quiero dedicar, y es tu voluntad. Nos sacamos afuera, que le diera el sol. La iglesia llegó, estaba yendo al parque, ¿verdad? Familiares, cantamos alabanzas, glorificamos a Dios, y pudimos saber que el tiempo llegaba. Pero hermanos, es un dolor muy fuerte, es un dolor muy profundo, pero en medio de eso teníamos que seguir caminando. Pero no solos. Hemos entendido que ocupábamos ayuda. Hemos entendido que no podíamos solos y tuvimos que ser humildes, yo digo yo, para reconocer que no podía hacer nada y que necesitaba ayuda. Aquí no era de doctorados, aquí no era de
de consejerías, aquí no era de conocimiento, aquí era simplemente ocupábamos la ayuda de alguien que avanzara con nosotros. Y fue cuando empezamos a tomar consejería matrimonial, donde nos reuníamos con un hermano de cerca del área de Austin por videollamadas, y después fuimos con él por un fin de semana a la iglesia donde él estaba sirviendo. Pero este tiempo nos ayudó mucho, primeramente a acercarnos al Señor, porque creo que sabíamos todo, ¿no?, lo que teníamos que hacer en cuanto a lo que el Señor pedía de nosotros, pero llevarlo a cabo estaba siendo difícil, ¿verdad? Pero nos ayudó en nuestra vida espiritual, nos ayudó en nuestra relación matrimonial, pero también, como dijimos, nuestro hijo el mayor empezó a tener problemas, porque él estuvo ahí el día que Josué falleció. Entonces, se nos perdió la primera vez, no sabíamos dónde estaba, le llamábamos, no nos contestaba, hasta que dijo, ¿sabes qué? Voy a ir al panteón. Y ahí encontró a mi hijo llorando. Y él ya tenía una noviecita y su mamá de ella me dijo, hermana, dijo, Vanessa está muy preocupada por Caleb, porque dice comentarios que son banderitas rojas. Y ya cargábamos el dolor de haber perdido a nuestro hijo, y venía el de nuestro joven de estar teniendo problemas con pensamientos que no venían del Señor. Y nos movimos, hermanos, no dejamos que pasara ningún momento, ningún segundo más, y empezamos a buscar ayuda también para él. Y también él pudo ayudarle esto a abrirse con nosotros y decir qué era lo que le había dolido, qué era lo que le había sentido, que, como decía mi esposo, él cargaba la culpa de que porque su hermanito tan pequeño. Y no él. Y yo me tenía que sentar con él y yo le decía, ¿pero tú crees que eso me va a hacer sentir mejor a mí? No. El Señor sabe por qué nos dejó a Josué tan poco tiempo. El Señor sabe por qué fue él y no ninguno de nosotros. Mejor, si ese fuera el caso, entonces mejor que el Señor me hubiera llevado a mí, ¿verdad? Pero el Señor conoce las cosas. Y durante este tiempo yo les compartí a los hermanos que yo me sentía como Job, en cierta manera, no en su totalidad, porque no, o sea, perdí a mi hijo, pero Job perdió a todos sus hijos, ¿verdad? Pero yo podía entender entonces cuando él dijo que de oídas lo había oído, pero ahora sus ojos lo ven. Y yo pude conocer el amor del Señor a mi vida de otro nivel. No solamente como así, como algo que, el Señor, pero ya pude de verdad tener un encuentro más cercano con el Señor y entender un poquito el sacrificio que el Señor hizo cuando mandó a su hijo a morir por nosotros. Y yo decía, wow. O sea, yo tuve que entregar a mi hijo porque no pude yo hacer más nada y decir, Señor, en tus manos está. Pero el Señor lo entregó por amor a nosotros y para que Él pagara el pecado de nosotros. Y hubo como un switch en mi mente y en mi corazón, de que yo tenía que valorar más el sacrificio tan grande que el Señor había hecho. Porque a veces, hermanas, como dice mi esposo, no sé ustedes, pero yo, como esposas de pastor, a veces andamos como en automático. Como hago esto porque se espera que yo haga esto. Hago esto porque las hermanas o los hermanos esperan que yo, como esposa de pastor, lleve a cabo esto. Y no porque el Señor espera que yo lo lleve a cabo. Y hubo un switch en mi mente y yo dije, ok, Señor, yo voy a hacer
lo que tú quieres que haga porque tú quieres que yo lo haga, no porque yo quiero agradar a las hermanas de mi iglesia o a los hermanos de la iglesia, sino porque tú me lo estás pidiendo. Hermano, ya estoy cerrando esto, creo que además hay que decirle lo último. ¿Cambió eso mi perspectiva de Dios? ¿Cambió mi fe? Sí. Creo que también mi esposa. Creo que creció más. Mi fe creció más. Y mi perspectiva con Dios es hermosa. Amén. Porque Dios me recordó que tengo que amarle a Él porque Él es digno de ser amado y glorificado. No es por lo que yo haga o alguien haga o por lo que me dé. A veces como que andamos y queremos amar a Dios porque nos da los peces. Amén. O nos cuida o nos da las cosas, pero a veces no amamos al que da las cosas de la manera entregada. Y eso cambió mucho más en mí, que aunque tenga o no tenga, ¿sí? Jehová está conmigo. Aunque me pueda dejar cualquier persona, hermanos, y mañana esté completamente solo, aún mi esposa, Jehová está conmigo. Amén. Y nunca me va a dejar. Y déjenme decirle, esa sábado de la mañana que Jesús se llevó a Josué, como decía mi esposa, él falleció en nuestros brazos. Aquí lo teníamos. Y vimos su último suspiro. Y nunca se me va a olvidar. Está guardado aquí, está guardado aquí. Y ese dolor, le voy a decir algo, no se me ha ido, hermanos. Amén. Lo interesante del duelo es que el dolor nunca se va. Nada más uno aprende a caminar y llevarlo. Y ese día yo le dije, Señor, gracias. Es tuyo. Y entendí algo muy importante. Yo le pedí al Señor, sánalo. Y ese día entendí que el Señor lo sanó. Amén. Lo sanó perfecta y eternamente. Así es. Y llevárselo con él. De la mejor manera. Fue bien difícil. Y todavía uno, en la terquedad de uno, el entregárselo al Señor, el dolor que uno estaba sintiendo. Pero como dice mi esposa, pudimos un poquito entender más el amor de Dios para con nosotros. Porque yo no quería que mi hijo se fuera. Yo lo que pensaba es que mis hijos me entierran a mí. No iba a enterrar a mis hijos. Y Dios obró de una manera grande, porque en el servicio, en el funeral, gente vino a Cristo y Dios usó la predicación y todo lo que se hizo ahí. Pero aún así, hermanos, los días después fueron muy tristes. Y déjenme decirle algo para que se pueda llevar. Primeramente, en los tiempos difíciles, dificultades y dolor, reconozcamos que no podemos hacer nada, ocupamos ayuda. Primeramente la ayuda de Dios, amén. Pero también la ayuda de otros siervos, consiervos, caminen conmigo. Tercero, para nosotros la iglesia fue el bien importante. Toda la iglesia caminó con nosotros. Y saben lo agradecido que estoy. ¿Sabe quién cuidaba a mis niños cuando estábamos en el hospital? La iglesia. ¿Les daban de comer? La iglesia. Y hermanos lloraban conmigo. La iglesia. Cuando digo la iglesia, no nomás es la iglesia local, sino la iglesia, nosotros. Así que, hermanos, yo le animo a que si usted está pasando estas dificultades en su vida, sea cual sea, realmente vaya a la palabra de Dios, que es la mejor idea que tenemos. Segundo, reconozcamos humildemente nuestras limitaciones. Y si no podemos, digamos, no puedo, Señor. No tiene nada de malo, hermanos, amén. ¿Usted es el pastor?
No tiene nada malo decir, no puedo, necesito ayuda. Está bien, es ok, ¿sí? Y buscar la ayuda correcta. Eso no nos hace menos. Eso no nos hace menos. Es más, el apóstol Pablo dice que cuando somos débiles somos fuertes. Cuando podamos reconocer esas debilidades y esas limitaciones, podemos empezar a crecer más y buscar la ayuda correcta. Y tercero, reúnase a esa gente que le ama de la iglesia y no camine solo. Porque el dolor va a estar ahí. La depresión llegó. Pero gracias a Dios que puso gente que nos ayudó. Entonces, si esta mañana se puede llevar algo, es no camine solo en medio de las dificultades. Y recuerde que en medio de las dificultades, es lo que podemos estar pasando. En medio de las dificultades y el dolor y pruebas, no lo veamos como algo malo y negativo, sino veámoslo como un regalo lleno de gracia y misericordia, listo para ser abierto. ¿Cuánto va a tardar para ser abierto? No lo sé. Pero no queramos entender a veces primero para actuar. Actuemos, caminemos y después, a lo mejor algún día, entenderemos. Hablando de la situación que estamos pasando. Y les agradecemos el poder darnos la oportunidad de compartir esto. Y todo esto es para la honra y gloria. Pues Dios, déjame le paso las fotos. Ya para cerrar, ¿puedes poner las fotos? Esa es ahí, todos los, Canel Mayor, Mateo, que está con nosotros aquí, David de cuarto y Josué. Ahí estamos ahí en el hospital, uno de tantos días, compartiendo con él. ¿A qué sigue? Hermanos orando por mi hijo. Amén. Muchos pastores y hermanos llegaron a orar por nosotros y por él y compartiendo con él. Y es hermoso, ¿verdad? Cuando llegan a estar ahí y siempre les damos un tour por todo el hospital para que ellos lo conocieran. ¿Y que sí? Ahí está. Y hermanos, un guerrero, un guerrero, Señor. Un guerrero del Señor. Ahí está. Así que él es Josué Abdiel, que está con el Señor. Y esa es parte de nuestro testimonio de cómo trabajar y ministrar en tiempos difíciles, en tiempos de dolor. Así que le animo. Esos momentos son inevitables, a veces son necesarios. Amén. Pero siempre Dios los torna para bendición, transformación y gloria de su nombre. Amén. Lo último es cómo los abrazamos. Y los abrazamos con amor y con dirección de Dios. Amén. Gracias. Les voy a pedir que no se vayan. Póngase aquí abajito Luis y su esposa, por favor. Quisiera pedirle a los hermanos, ¿por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar por ellos. De verdad.